¿Qué tipo de creyentes somos? Cuando vamos a la Escritura, hermanos, encontramos que algunos le seguían de lejos, otros estaban cerca, otros realmente creían, otros dudaban, otros al ver las bendiciones de Dios y las maravillas del Señor, aún seguían teniendo en su duda si era el Hijo de Dios, si era Dios mismo. ¿Qué tipo de creyentes somos cada uno de nosotros? Y yo quise aquí poner en mis notas a manera de una introducción o a manera de reflexionar un poquito esto. Si el pastor tomara un tiempo para describir cómo son sus ovejas y escribiera tanto lo bueno como lo no tan bueno, ¿qué escribiría de ellas? Nosotros entendemos, ¿verdad?, que somos ovejas del pastor, y en ese sentido, ¿verdad?, si el pastor tomara un tiempo para describirnos y decirnos, mira, yo he visto en ti esto, ¿cómo saldríamos de ese examen, de esa evaluación hecha hacia nosotros? Cuando vamos a la Escritura, en la tercera carta de Juan, hermanos, no se especifica dónde vivía Gayo. Es probable que perteneciera a una iglesia de la provincia romana de Asia, la conocida como la actual Turquía occidental. El escritor Juan quería exhortar a Gayo, quien probablemente era el cristiano más destacado de esa congregación, para que pudiera de alguna manera hospedar o ayudar a un hombre llamado Demetrio, que evidentemente era un predicador cristiano, un predicador itinerante, ya que la iglesia estaba siendo dominada por un hombre llamado Diótrefes, que este hombre no veía con buenos ojos a los hermanos que viajaban. Incluso procuraba excomulgar a quienes ofrecían su hospitalidad a tales hermanos. Quiero que me acompañe, por favor, a tercera de Juan, si es tan amable y me acompaña a esta porción tercera de Juan, que es muy corta la carta que escribe, solamente tiene 15 versículos y nos quedaremos con los primeros. Y tomando entonces en cuenta la pregunta que hice al principio, ¿qué tipo de creyentes somos usted y yo? En tercera de Juan encontramos a tres creyentes, tres miembros de esta iglesia. El primero es Gayo, el segundo es Diótrefes y el tercero, hermanos, es Demetrio. Pero solamente veremos dos de ellos para darnos una idea y para poder evaluarnos nosotros y decir qué tipo de creyentes somos, usted y un servidor. Para principio de cuenta, hermanos, mire lo que dice el versículo número 1. Por favor, lea conmigo el versículo número 1 para ver las características de este primer miembro o de este hermano que está aquí descrito, llamado Gayo. Versículo 1, por favor, hermanos. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Y más adelante el versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Gayo era un hombre, hermanos, que andaba en la verdad. Gayo era un hombre que era fiel a la verdad. Y esta es una de las características que podemos apreciar en la vida de Gayo. Es decir, hermanos, número 1, Gayo era fiel a la verdad, es decir, era un creyente que era firme en las enseñanzas bíblicas, firme en la sana doctrina. Era un hombre que era firme en la verdad del evangelio. Era un hombre que desde el momento que había conocido de Cristo, había perseverado
en esta carrera que llamamos la carrera de la fe, había permanecido con la misma intensidad, con el mismo fervor. No estoy diciendo que no haya pasado por tribulaciones, porque posiblemente, como todo creyente, como todo hijo de Dios, hemos pasado por circunstancias y adversidades. Pero aún en medio de estas, hermanos, cada vez que pasamos por momentos así, llega un momento de aferrarnos más durante que está la tempestad de nuestra vida. Nos debemos aferrar más al Señor y más a su palabra. Y este era un hombre, hermanos, que Juan describe y dice: a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, a un hombre que ha permanecido fiel a la verdad del Evangelio. Son ya los años, hermanos, que el Señor me ha permitido estar en esta bonita congregación, en esta bonita iglesia. Yo llegué aproximadamente a la edad, no recuerdo bien si de los 13 o los 14 años, hace poquito. 13 o 14 años. Y todavía tengo algo con mi pastor porque me brincó de clase, me dijo: ya vete a la otra clase. Todavía no era de jóvenes y me pasó a jóvenes cuando yo era adolescente todavía, pero no, ya estoy perdonándolos. Pero han sido alrededor de más de 20 años en los que yo he podido estar en este lugar, en esta congregación, y he visto pasar en esta iglesia a familias. He visto pasar, hermanos, a personas. He visto, hermanos, a tantos jóvenes, a tantos hermanos, a tantos adultos, pero lamentablemente muchos de ellos no han permanecido en la verdad. Muchos quedan, muchos están, muchos continúan, pero también muchos son los que han decidido no estar. En algún momento yo me acerqué a una señorita. En aquel tiempo me acerqué porque ya no le habíamos visto en las reuniones de jóvenes. Y me acerqué y le pregunté: ¿por qué ya no te hemos visto? Te extrañamos en las actividades. Queremos que sigas continuando, viniendo con nosotros, creciendo en la fe. Queremos que estés con tu familia. Y la respuesta, hermanos, la respuesta que obtuve fue la siguiente: es que ya me congrego en otro lugar y ahí he sentido algo que no he sentido aquí. No se trata, hermanos, no se trata de sentir, no se trata de emociones, sino se trata de convicciones. Se trata de una fe que está arraigada, cimentada en la verdad de Cristo, en la verdad del Evangelio. La semana pasada que hubo graduaciones en el seminario, hermanos, también se pudo reconocer a pastores, a esposas de pastor, hermanas que están ministrando. Un ministerio, hermanos, de 25 años. Fieles al Señor, fieles a su palabra, fieles en la doctrina. 25 años. De toda esa generación, no sé cuántos fueron, pero pudieron estar aquí para entregarles ese reconocimiento, pues algunos 3 hermanos, 3 pastores. Yo apenas llevo 11. No sé si llegue. No hablo porque me quiera salir, sino hablo porque si Dios me preste vida, ¿verdad? Pero 11 años. Ellos llevan 25. Pero también se hizo un reconocimiento, hermanos, por 50 años de ministerio. 50 años. No es fácil. 50 años, hermanos, entre tantas luchas, tantas pruebas. 50 años, perseverar no es fácil, pero ahí están los hermanos. Y pude ver ahí también dentro de ellos al pastor, el papá de Eunice, Gustavo, gracias, hermano. Que a pesar de la enfermedad y a pesar de tantas cosas, continúan, hermanos, con el mismo fervor, en la misma verdad, en la palabra fiel que es la palabra de nuestro Dios. Gayo le dice, el anciano a Gayo, y le dice Juan: el amado a quien amo en la verdad.
Así que, hermanos, este tipo de creyente, Gallo, era un hombre que permanecía fiel a la verdad. Y como dice nuestro himno lema, hermanos, al Señor seamos fieles. Necesitamos ser cristianos, necesitamos ser varones, necesitan ser hermanas, necesitamos ser una congregación que es fiel al Señor, puesto que Él ha hecho todo por nosotros y sigue haciendo todo por nosotros, hermanos. Estamos en una gran deuda con el Señor. Nos ha dado una salvación tan grande, como dice el escritor de los Hebreos, una salvación tan grande que usted y yo debemos de permanecer fieles por gratitud, por devoción al Señor. Y Gallo era un hombre fiel a la verdad. Pero mire también otra característica de Gallo en el versículo número 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y termine, por favor, como dice el versículo. Y que tengas salud. Así como prospera tu alma. La nueva traducción, hermanos. La nueva traducción dice, y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Pero también, hermanos, la nueva versión dice de la siguiente manera, y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Y eso entonces me dice, hermanos, que Gallo no solamente era fiel a la verdad. Juan está diciendo, este hombre llamado Gallo es un hombre fiel a la verdad, pero también es un hombre espiritual. Y dijo el pastor Alan, ya se los dejé bien espirituales a todos ahorita. Así como prospera tu alma. ¿Qué es lo que lo hace, hermanos, a una persona, a un creyente, ser un hombre, ser una mujer espiritual? ¿Qué es lo que lo lleva, hermanos, a un creyente, a un hijo de Dios, llegar a un punto donde espiritualmente tiene prosperidad? Y no estoy hablando, hermanos, no estoy hablando de lo económico, no estoy hablando de cosas materiales. Dice el escritor aquí, amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Porque sin duda, hermanos, sin duda alguna que las cuestiones espirituales son mejores. Las cuestiones espirituales son cuestiones mejores, hermanos, que las materiales. La madurez o la espiritualidad, hermanos, no se puede alcanzar o no se logra por medio de la edad. Porque posiblemente tengamos ya más de 20 años en este lugar, posiblemente hayamos conocido de Cristo ya hace 30 años, 40 años, pero eso no nos hace personas maduras o espiritualmente, hermanos, no nos hace espirituales. Realmente lo que nos lleva a un estado de espiritualidad, hermanos, de prosperidad espiritual, es precisamente nuestra pasión y nuestro amor y nuestra obediencia a la palabra del Señor. Recuerda aquella porción, búsquela rápidamente en el Salmo capítulo 1 y el versículo número 2. El Salmo capítulo 1 y versículo número 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice el 2, por favor, léalo conmigo, el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Leo el 3. Entonces aquel hombre, aquella mujer que se deleita en la ley de Dios, que se deleita día y noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Recuerda también, hermano, por favor, el pasaje de Josué capítulo número 1 y versículo número 7. Josué capítulo 1 y el versículo número 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y dice el 7, si se lo sabe de memoria, dígalo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Juan está diciendo que deseaba que Gayo tuviera salud física, que tuviera salud espiritual, y que esto, hermanos, lo iba a llevar precisamente si tenía la base principal, que era la obediencia a la palabra de Dios. Y la obediencia a la palabra de Dios, hermanos, precisamente consistía en una espiritualidad, en una prosperidad espiritualmente hablando. Era un elogio, hermanos, para la vida espiritual de este hombre. Y Juan está diciendo, está hablando de él y está dando el testimonio de que Gayo era un hombre que permanecía fiel a la palabra de verdad, que era un hombre espiritual. Pero también, hermanos, mire lo que dice el versículo número 3. Pues mucho me gocé cuando vinieron los hermanos y dieron ¿qué? Y dieron testimonio de tu verdad, de cómo. Es decir, que Gayo, hermanos, era un hombre de buen testimonio. Pues mucho me regocijé, dice la Escritura. Note esto, mire. Mucho me regocijé cuando los hermanos. ¿Quiénes son los que estaban dando testimonio de que realmente Gayo era un hombre de un buen testimonio? No está diciendo un excelente testimonio, está diciendo de un buen testimonio. Y dice la Escritura, pues mucho me gocé cuando vinieron los hermanos y los hermanos dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y dice el 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermano, hermana, usted no se imagina cuánto gozo trae al corazón de un pastor ver que los miembros crecen en la vida cristiana y dan evidencia de ello. Usted no sabe cuánto ánimo y cuánto gozo y cuánto regocijo provoca ver esto en la vida de los creyentes. Como cuando a usted como padre de familia le da mucho regocijo saber cuando sus hijos se involucran en las cosas de Dios, que sus hijos se involucran en las actividades, que con sus familias se congregan, que con sus familias participan. Es un gozo tremendo, hermanos. Y es una oración contestada, porque tal vez muchos de ustedes han orado y siguen orando para que sus hijos y sus familias y sus esposas, sus esposos, sus nietos puedan permanecer y puedan servir y puedan dar un buen testimonio. Es importante, hermanos, notar entonces que fueron los hermanos quienes dieron testimonio de Gayo. Probablemente estos hermanos habían disfrutado en algún momento de la ayuda, habían disfrutado de la hospitalidad, habían disfrutado tal vez de alguna ayuda en alguna comida, tal vez habían disfrutado del consejo, tal vez habían disfrutado de alguna cuestión material del hermano Gayo. Y entonces ellos, ¿verdad?, estaban dando testimonio y dijeron, ¿verdad?, no, el hermano Gayo ese es realmente un buen hermano. Un hermano que siempre está dispuesto a apoyar. Es un hermano que siempre te tiende la mano. Es un hermano en el cual uno no solamente busca las cuestiones materiales, sino las cuestiones espirituales. Y está ahí para dar un consejo. Y ese es Gayo. Los mismos hermanos eran los que estaban dando el testimonio de la vida de este hombre. En pocas palabras, hermanos, su vida hablaba por sí sola y los demás se daban cuenta de ello. Él no tenía que tocar trompeta.
Él no tenía que sonar pandero, hermanos. Simplemente hacía lo que todo creyente debe hacer. Y los hermanos se daban cuenta. Yo le pregunto en esta tarde, y yo también me hago esta pregunta: ¿qué concepto tiene la gente de nosotros? ¿Qué olor estamos desprendiendo? Y cuando hablo de olor me refiero a nuestro testimonio. ¿Qué testimonio, hermanos, estamos mostrando a la gente? ¿Qué testimonio estamos dando delante de los demás? A tal punto que cuando Juan escuchó, hermanos, él dice: pues mucho me regocijé. Mucho me regocijé. No tengo yo mayor gozo, dijo Juan, que el oír que mis hijos anden en la verdad. Pregunto yo, ¿el Señor se está regocijando y deleitando y gozando de lo que usted y yo hacemos y decimos? ¿O qué sabor le estamos dejando en la boca al Señor? ¿Qué impacto estamos teniendo en la vida de nuestros hijos con nuestro testimonio? ¿Qué impacto estamos dando a nuestras esposas o a los esposos? Hermanos, debemos de cuidar nuestro testimonio. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Y segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 14 dice: ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Así que el tipo de creyente, hermanos, de Gallo era aquel que daba un buen testimonio. Era aquel hombre que era espiritual. Era aquel hombre que permanecía fiel a la verdad de Dios, pero también es uno, hermanos, que trataba bien a los demás, bien a los creyentes. Mire lo que dice el siguiente versículo, versículo número 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente ¿a quiénes? A los desconocidos. Y vuelve a llamarle con esta característica: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. El escritor elogió entonces a Gallo por su buena hospitalidad, por su buena ayuda y por su servicio a los hermanos. Pero note esto: no solamente lo hacía hacia los hermanos, no solamente prestaba algún servicio a los hermanos, sino que también, hermanos, dice el versículo, sino que también ¿a quiénes? A los desconocidos. Es decir, la ayuda y el buen trato no solo era para los predicadores itinerantes o a los hermanos, sino que este servicio también se extendía a los cristianos que se encontraban en las cercanías. Desconocidos es la palabra xenos, es la palabra que significa extranjeros o los forasteros. Gallo, hermanos, era un tipo de creyente que antes, escuche bien, Gallo era un tipo de creyente que antes de pensar en sí mismo y en sus propias necesidades, pensaba en los demás y pensaba en las necesidades de los demás. Y viene a mi mente, hermanos, la iglesia ya en Hechos capítulo número 2. Que cuando a uno tenía necesidad, ¿quiénes estaban ahí, hermanos? ¿Quiénes estaban ahí? Los mismos hermanos. Y vendían sus propiedades y sus heredades y traían el precio a los pies de los apóstoles, de tal manera que no había ningún necesitado. No había ningún necesitado. No había nadie que dijera: esto es mío, ¿verdad? Esto me pertenece. Y ahí estaban los hermanos para servir, para contribuir, para ayudarse los unos a los otros. Qué bonito es ver en una congregación donde los hermanos se apoyan mutuamente, hermanos.
Qué bonito es cuando cada uno de nosotros lo que Dios nos ha dado lo podemos emplear en el servicio a los demás. Y mire, y Dios bendice. Y Dios sigue bendiciendo. Y Dios sigue bendiciendo. Y Gallo era este tipo de creyentes que trataba bien, que cuidaba por los demás, hermanos. Este era Gallo. Pero llegamos, hermanos, al versículo número 9. Sigo leyendo hasta llegar al 9. Especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Está hablando del testimonio de este hombre, del servicio de este hombre. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ahora lea el versículo número 9. Ahora hay otro tipo de creyente aquí en esta iglesia. Ya vimos el creyente llamado Gallo. Y ahora entramos a ver las características de este otro creyente llamado Diótrefes. En estos versículos Juan presenta un cuadro muy distinto al anterior. Habla de un hombre que es ambicioso. Habla de un hombre que es orgulloso. Habla de un hombre, hermanos, que realmente es todo lo contrario, un hombre líder de la congregación a la que pertenece. El nombre es precisamente Diótrefes, que curiosamente significa uno que es alimentado por Jove, así lo encontré, alimentado por Jove o Júpiter. Eso es lo que significa su nombre, Diótrefes. Y el versículo número 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta, ¿qué cosa? Tener el primer lugar entre ellos. Lo primero que observamos, hermanos, es que Juan había escrito a la iglesia en la cual se encontraba ya Diótrefes. Algunos comentaristas dicen que era un líder principal dentro de la iglesia, de la cual Gallo también pertenecía con la mayor probabilidad como miembro. La carta a la que alude Juan se ha perdido. Es muy posible que el propio Diótrefes, posiblemente, esto es lo que describen algunos comentaristas, es muy posible que el propio Diótrefes destruyera y vuelva a escribir. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Esto describe entonces a un hombre que quiere siempre ser el centro de atención. Un hombre que quiere ser el número uno. Un hombre que quiere ser siempre ser ambicioso. Diótrefes estaba entonces motivado por el ansia de sobresalir en la iglesia. Un hombre que quería ser el centro de atención de todos. Un hombre entonces ambicioso. No sabemos si realmente su deseo era usurpar un puesto dentro de la iglesia o solamente estaba abusando de él de una manera dictatorial, pero ahí estaba Diótrefes. Al que le gustaba tener siempre el primer lugar. Al que le gustaba que lo consideraran en todo, pero no tanto para el trabajo, sino considerado para todo, para todo. Y esto describe mucho, hermanos, y ahorita lo vamos a ver más adelante también. Describe mucho el carácter y la actitud, muchas de las veces, de muchos creyentes. Queremos ser siempre los primeros. Queremos tener un liderazgo sobresaliente. Pero también describe en el mismo versículo número 9 otras de las características. Y dice la parte final, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Y dice,
no nos recibe. No nos recibe. Era no podemos llamarle como tal una bendición, sino más bien como una carga para los siervos de Dios. No nos reconoce, dice Juan. El sentido del verbo griego, hermanos, dice no nos acoge, no nos admite como huéspedes. La versión de Dios habla, dice, pero Diótrefes no acepta nuestra autoridad. Y dice lo siguiente, porque le gusta mandar. Porque le gusta mandar. Así que el problema de Diótrefes se centraba precisamente en el orgullo, en la ambición, en el deseo, hermanos, por tener el primer lugar. Y en su orgullo, entonces, este hombre no los recibía. No quería brindarles el apoyo, no quería brindarles la hospitalidad, y mucho menos en su orgullo, hermanos, no aceptaba el apostolado. Es decir, no reconocía la autoridad, hermanos, que Dios había puesto sobre la vida de Juan. Recordemos que el orgullo, la ambición, la posición, la ambición fue el pecado precisamente de Satanás, quien no estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había creado para hacer. Satanás, quien no estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había creado para hacer y que deseaba él ser como el Altísimo. Él quería tener otra posición según Isaías capítulo 14. Él quería tener aún más y ser semejante al Altísimo. Y esto, en lugar de ser una bendición, hermanos, era todo lo contrario. De tal manera que Juan dice, no nos recibe, no apoya, no ayuda. En lugar de ser una bendición para los demás, en lugar de ser una bendición para la congregación, en lugar de ser una bendición para la iglesia, más bien es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y no conforme con esto, Diótrefes también era uno que hablaba mal de los siervos de Dios. Versículo 10. Leamos juntos. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Diótrefes quería entonces, número 1, quería ser el centro de atención. 2, en vez de ser una bendición, era una carga para la congregación, para el siervo de Dios. 3, hablaba mal de ellos. Pablo dice, si yo fuere, entonces recordaré las obras que hace. ¿Cómo lo hace? Parloteando. ¿Alguien sabe qué es parlotear? Parlotear, hablar mucho, parlotear. ¿Qué más? Parlotear significa hablar mucho, generalmente de manera informal y sin mucho contenido, a menudo por entretenimiento o diversión. Eso es parlotear. Parloteando viene del griego fraureo, que es ser palabrero o hablar por hablar. Y Diótrefes, hermanos, entonces solamente estaba hablando por hablar. Y dentro de todas estas palabras de su mucho hablar, estaba levantando falsas acusaciones contra los siervos de Dios. Él dice, hermanos, por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas. Con palabras malignas contra nosotros.
con acusaciones falsas contra nosotros. ¿Se acuerda que en la historia de Saúl, de David, aunque podía ser y podía haber tomado venganza David, él dijo lo siguiente, que no haría tal cosa contra el ungido de Jehová? Contra el ungido de Jehová. Y este hombre estaba entonces hablando en contra del siervo, levantando falsas acusaciones. Yo le pregunto, en algunas congregaciones no habrá siervos, no habrá creyentes, perdón, no habrá creyentes así. ¿Habrá creyentes así? Es que el pastor quiere mandar en todo. Es que ¿por qué tiene que ser como él dice? Y luego hay en algunas congregaciones hermanos Absalón. ¿Se acuerda de Absalón? Cuando subleva y dice, no, es que si hay en verdad, yo les haría justicia. Y de repente se encuentran dos hermanos, no, que así, para allá, que esto, no, sí, pues, vamos a decirle. Y empieza ahí, hermanos, una revolución entre la congregación. Y empieza a hablar, empieza ahí a levantar, porque tal vez hay un sentimiento, hay algo en el corazón de tal vez de algún creyente y empieza a contaminar. Yo comparo esto, hermanos, yo comparo esto como en un barco, donde cada creyente tenemos un remo y estamos avanzando hacia adelante. Pero de repente hay creyentes, bueno, y dices, ¿yo por qué tengo que remar? Y de repente aquel creyente empieza a cuestionar, ¿verdad? Con otros, ¿y por qué tenemos que remar? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué mejor nos remamos para acá? Mira. Y empieza un contaminadero. ¿Y a dónde se va a llegar? A ningún lado. Porque el punto es que todos podamos avanzar, hermanos, hacia adelante. Y Diótrefes es un hombre que estaba remando contra corriente. Él se estaba oponiendo, él estaba parloteando con palabras malignas. Estaba este hombre levantando falsas acusaciones. Y dice el versículo, hermanos, a la parte final del versículo 10, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Su maliciosa charla, hermanos, sentaba el fundamento para negarse a brindar hospitalidad. Diótrefes hacía todo lo posible para imponer su voluntad sobre los demás. A los que quieren recibirlos, entonces se los prohibía, incluso los llegaba a expulsar o los amenazaba expulsándolos de la congregación, de la iglesia. Este hombre lo único que estaba haciendo era provocar una división entre los hermanos, valiéndose de su autoridad autoproclamada y de su prominente posición, forzaba a los creyentes a ser inhospitalarios, o si no, entonces les impedía congregarse en la iglesia. Y ese tipo de actitudes, hermanos, entonces llegan muchas de las veces, llegan a romper la unidad en una iglesia.
Este tipo de creyentes, hermanos, llega tanto a perjudicar la obra que no hay avance, no hay crecimiento, no hay unidad, no hay armonía, porque está afectando estas actitudes. Por eso al principio yo decía, ¿qué tipo de creyentes somos, hermanos? ¿Qué tipo de creyentes somos? Somos, hermanos, somos el tipo de creyentes, somos el tipo de creyentes como Gayo, que era un hombre fiel a la verdad, un hombre espiritual, un hombre de buen testimonio, un hombre que trataba bien a los demás, de una manera particular, a los hermanos y a los desconocidos. O somos el tipo de creyentes como Diótrefes, que queremos ser el centro de atención, que somos carga a los siervos, a los líderes, y no estamos siendo de bendición, que solamente estamos hablando mal de ellos, mal de la obra, mal de la administración y mal de tantas cosas, y provocando división entre los mismos hermanos de la fe. ¿Qué tipo de creyentes somos? Concluyo con el versículo número 11, hermanos, lo leemos, por favor. Nos ponemos de pie, se ponen de pie, por favor, si lo puede hacer. Versículo 11 de Tercera de Juan. Adelante, hermanos. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Este es el consejo, hermanos, que Dios tiene para nosotros. No imitemos lo malo. Imitemos lo bueno. Si usted y yo imitamos lo bueno, es porque hemos conocido a Dios y somos de Dios. Y si estamos imitando lo malo, entonces es porque no hemos conocido realmente el carácter de Dios. Preguntémonos entonces en esta noche, ¿nuestra vida está siendo de bendición a la congregación, a la iglesia? ¿O nuestras actitudes están deteniendo el crecimiento de ella? Vuelvo a repetir. ¿Nuestra vida está siendo de bendición a la iglesia o nuestras actitudes están deteniendo el crecimiento de ella? Amados, no imites lo malo. Imitemos lo bueno. Seamos creyentes, hermanos, que realmente provoquemos el gozo al corazón del Señor. Esforcémonos día con día a dar un buen testimonio, a dar evidencia de nuestra fe en el Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta hora.